Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Nos sentimos muy contentos de presentarles nuestro tercer programa del ciclo Llega el Sol de Miguel. Lleva por nombre el de hoy, ¿Cómo se hace un sol? Mi nombre es María Idalí Forero, directora de este hermoso programa Corazón del Sur 144. También saludo a nuestra compañera y amiga Simandra García, en los estudios de Radio Zipa Estéreo que se encuentra en la ciudad de Medellín. Simandra. Muy buenos días para todos ustedes. Hoy, Corazón del Sur, feliz de aprender a hacer cómo hacer un sol. Y es que esa pregunta a cualquiera le inquieta. ¿Quién hizo el sol? Y muchas respuestas nos han dado desde chiquitos, pero hoy vamos a tener una respuesta eterna, una respuesta verdadera, una respuesta que espero que a todos los oyentes como a mí están de verdad ansiosos de saber. Y qué alegría, porque aquí en Antioquia, en Medellín, el sol brilla enormemente. Hoy nos acompaña un invitado súper especial, Raúl Escobar. Él, cantautor, compositor y musicoterapeuta ecuatoriano, investigador de las profecías y de esa fuerza solar que palpita en nuestros corazones. Bienvenido a Corazón del Sur 144 nuevamente. Tienes el espacio entonces para saludar hoy a nuestros oyentes. Adelante, Raúl. Hola, buen día y primeramente muchas gracias por la invitación, por poder compartir nuevamente en este espacio y gracias a todas las personas que se han sintonizado. Pues es una pregunta que llama mucho la atención, ¿no? Y no es que se venga a dar una respuesta definitiva, porque estamos apenas construyendo una imagen, digámoslo así, una imagen espiritual más real de lo que significa ese sol a nivel astronómico, digamos. Se conocen ciertas cosas, pero lo más importante en este momento, esta parte del desarrollo que tenemos como humanidad es comprender que somos unos niños apenas y que es súper importante seguirle dando forma a las grandes interrogantes que tenemos. Cuando era niño, imagino que y tú también, Maridali, Simandra, uno cuando alza la vista hacia el firmamento, en una noche estrellada o en un día de sol radiante, uno se pregunta, bueno, ¿y esos seres qué hacen ahí? ¿Quién les creó? ¿Quién les creó? ¿Cuál es su finalidad? Sabemos que el sol nos da vida a nivel físico, permite la fotosíntesis en las plantas, sabemos que nosotros mismos sintetizamos ciertas vitaminas a través de los fotones que nos entrega el sol, pero diría yo, hay algo muchísimo más profundo que, bueno, esta mañana iremos tejiendo y dándole forma en base a un conocimiento ancestral y en base a un registro muy, muy amplio y muy estructurado de conocimiento que ha sido legado al planeta, a los hombres de este planeta, para que precisamente podamos configurar nuestro molde espiritual, nuestro molde mental, y podamos también, en base a esa dimensión de pensamiento, pues llegar allá, a las alturas, y poder entender un poco cómo es que piensa, cómo se hizo, cómo se hace un sol. Gracias, Raúl. Y qué alegría tener en el conversatorio y en el programa un ser tan hermoso, con un corazón tan grande y que nos está manifestando estas verdades tan hermosas. Y retomando el mensaje que nos entrega la circular denominada los 24 solares, 24 soles que custodian la vida en el universo, y quienes nos transmiten esta fuerza a través de ese hilo de los tronos. En Apocalipsis 4:4 se describe a los 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios
Estos ancianos están vestidos de blanco, dice, y alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. También lo cita más adelante en Apocalipsis 19:4, donde mencionan que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono. Entonces hay unas preguntas muy interesantes para ti, Raúl. ¿Quiénes son los 24 ancianos que cita el Apocalipsis? ¿Qué simbolizan las coronas y las ropas blancas? ¿Y cómo se relacionan estos ancianos con esa fuerza solar? Muchas gracias. Así es. Sí, bueno, iniciaría con un pequeño preámbulo. Posiblemente hay personas que nos están escuchando que tal vez no han leído el libro de Apocalipsis o no tienen mucho contexto al respecto. Y es importante entender que es un documento histórico que tiene una profundidad muy grande cuando logramos entender el cifrado que está directamente ahí. Y de hecho el valor que tiene pues es inmenso debido a que el mismo Jesús el Cristo, años después de su resurrección, entrega este conocimiento a Juan. Entonces, después de iniciar, digamos, el relato de Apocalipsis, hay una parte, precisamente en el capítulo 4, que habla de la estructura de la creación, porque Juan es llevado en una visión y mira, digamos, de alguna manera cómo funciona esa estructura de la creación. Entonces, lo primero que ve es un anciano sentado en su trono y pues alrededor miles y millares que le sirven y le asisten. Vio 4 seres vivientes y vio a estos ancianos a los cuales se refiere Maridali. Estos ancianos que, claro, tendríamos nosotros en nuestra base mental para asociarlos a personas. Sí. Es súper importante entender que, si bien nos entregaron un cifrado en base a estas imágenes, a estos símbolos, no es que esto sea realmente así, sino que es lo más cercano que tenemos para entender cómo funciona eso. Si nos fuéramos y nos desplazáramos al centro de esta galaxia, podríamos ver en el centro, y bueno, se han tomado fotografías, los satélites lo han hecho, de cómo está estructurada nuestra Vía Láctea. Y en el centro hay una luz tan grande, tan impresionante, que bueno, los científicos no saben si es un sol, son miles de soles agrupados, no logran entender, es tanta luz que no se logra comprender. Y claro, nuestro sol, chiquitito, está por acá, alejado, es un puntito de luz comparado con ese centro. Digamos que en ese centro está el anciano de la creación, el anciano de los días, como se cifra en 2 textos muy antiguos, el libro de Enoc, y también lo cifra el libro de Daniel, un anciano de días o la cabeza de los días, dice Enoc. Entonces, resulta que esta estructura nos permite entender que, si bien ahí en el centro, aquel ser que cohesiona toda su creación, también hay una estructura de ancianos, así como él, pero ancianos que tal vez no tienen esa misma magnitud como la tiene el anciano de los días, pero sí tienen una sabiduría y una ancianidad de conocimiento para poder, juntamente con él, regir, estructurar y continuar con esa creación que está en constante expansión. Entonces, hablemos de que son conciencias muy antiguas, son soles, realmente son soles. Si vamos a la creación como tal, son soles inmensos que estuvieron en la estructuración misma de esta galaxia y que debido a esa conciencia, debido a esa ancianidad, pues también son regentes
de esta galaxia, de esta creación. Y así como es arriba, y como podemos ver en esta Vía Láctea, podríamos ver en los universos también. Y podremos ver también dentro de nosotros. Entonces, la idea es podernos ir un poquito para allá, pero también irnos un poco para acá, porque esto necesita tener una aplicación. Entonces, el cifrado que entrega Jesús a Juan es para poder entendernos un poco más en la medida que vamos interpretando cómo es que estamos estructurados a nivel espiritual. Es decir, si bien algo conocemos de cómo funciona nuestro sistema físico, orgánico, es muy poco lo que se conoce en cuanto a la estructura espiritual. Y es clave entender que si bien hay un sol en el corazón, que es el sol central de nuestra creación, pues también hay soles o 24 ancianos que comandan el pensamiento, y esto es algo que voy a hablar mucho durante el programa, comandan el pensamiento espiritual, el pensamiento original de esta creación que soy yo. Entonces, es clave entender que esos ancianos con sus vestiduras blancas y con toda esa estructura de sabiduría que nombra el Apocalipsis, con esas coronas, y si vamos al símbolo de corona está en la parte de la cabeza, estamos hablando de un pensamiento original, de un pensamiento perfecto que se va tejiendo en base a esta conciencia que la tenemos, la llevamos todos nosotros, pero al no haber interiorizado o al ser muy escasa esa búsqueda interior, entonces ha sido como difícil darle forma a ese pensamiento estructural central de la creación. Pero es muy lindo que se hagan este tipo de programas donde quienes pues, hemos investigado y queremos, claro, desligar este conocimiento de lo religioso, sino darle una aplicación dentro de lo espiritual y que eso tenga un sentido de aplicación. Es súper importante para entendernos un poco más, para conocernos un poco más y para hacer la prueba también, porque si eso está dentro de mí y si sé que hay una conciencia solar dentro de mí, entonces yo podré acceder a esa sabiduría y esa conciencia y yo mismo iniciar un camino hacia esa ancianidad solar. Qué bello, Raúl. Yo creo que en estos días que hemos estado escarbando un poco como esa fuerza solar, nos da alegría escuchar eso que tú nos dices. Sabemos que ahí ese sol nos calienta desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo emocional. Y ya hoy tú nos dices, es que ese sol que nos alumbra aquí no es solito, ¿cierto? Yo creo que aquí en el programa, en Radio Zipa hay un programa que se llama La Ciencia, Cita con la Ciencia, y es el doctor Guillermo y el doctor Rolando han estado tocando cosas así como muy particulares, porque nos hablan de los planetas, nos hablan de muchas cosas ahí alrededor de la ciencia, pero entender esto de que este sol es uno de miles y miles de soles y que nosotros, él es nuestro centro en este sistema solar. Nosotros tenemos un sol aquí en este centro, él es nuestro centro, pero él también hace parte de una galaxia que tiene también su propio sol central y nos va llevando allá donde tú dijiste, a ese sol que pertenece el anciano de días y en el que están también conectados esos 24 solares, que empiezan a orquestar toda la creación. Universos, supergalaxias, como lo hablábamos la semana pasada. Eso es muy bello porque nos amplía esta visión y este conocimiento. No nos quedamos aquí chiquiticos diciendo, ve, allá está el solecito, que es muy grande para nosotros, que es muy importante, pero nos damos cuenta que somos dentro de todo el macro algo muy especial, pero también hay más allá. Yo creo que es muy importante y muy amplia tu respuesta y como tú dices, va a ser un abrebocas este espacio para hablar de esto, porque hay mucho que aprender aún, muchísimo. Los mismos científicos pues están en ese proceso de aprender y nosotros que somos seres humanos que estamos buscando la verdad, también tenemos mucho que aprender.
Y haciendo referencia a ese fragmento 10, que se llama el fragmento 10 de la ruina, los 24 solares, me llamó la atención que inicia con una pregunta de un anciano Hopi que dice, ¿quién hizo el sol? Esa pregunta que tú dices cuando estábamos pequeños todos lo miramos y decimos, ¿qué es esto tan macro y tan hermoso? Esta mañana que yo me levanté y brilló, yo también decía, qué sol tan precioso, qué sol tan hermoso. Entiendo que es una respuesta que requiere abrir el corazón y ablandar su espíritu en la conciencia de la luz, como dice el texto, y requiere buscar por dentro de nuestra propia luz. Por eso entonces también quiero preguntarte, Raúl, ¿cómo se hace un sol? ¿Y quién hace un sol? Así como lo hizo este anciano que se llama Zaires, de los Hopis. Adelante, Raúl. Bueno, sería importante, antes de responder, y repito, es una pregunta demasiado grande, demasiado, si se quiere, entre comillas, ambiciosa, porque nuestra mente todavía está dándole forma a entender aún esta pequeñez de lo que podemos nosotros significar en esta inmensa creación. Pero hay algo muy, muy bello, y es que todo dentro de la creación tiene una misma estructura, es una estructura similar. Y así como les dije, si nos vamos a la galaxia y vemos una estructura donde está un sol central y donde está una conciencia solar de 24 ancianos y donde, bueno, hay toda una creación que se deriva de esta gran conciencia. Lo mismo sucede acá, pero en chiquito. Entonces, es tan bonito, claro, tal vez dimensionar que podremos ser como un granito de arena en el mar de esta inmensa creación, pero que ese granito de arena tiene la misma esencia, la misma sustancia de ese gran sol. Exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que diría, y como para dejar sembrado un pensamiento en el corazón de quienes nos escuchan, es que somos una semilla, aunque sea chiquita, pero somos una semilla de un sol. Entonces, a veces es difícil, no sé, tal vez tomar una semilla de, como decía Jesús, de mostaza, un granito de mostaza. Y es tan diminuta que apenas se puede ver. Pero claro, Jesús mismo decía, cuando crece ese árbol inmenso, hace que incluso las aves vivan y se posen en él. Entonces está hablando de que, así como tal vez quienes somos papás, vemos o recordamos a nuestro hijo cuando está naciendo, vemos un ser tan chiquito, tan frágil, pero que pasa el tiempo y puede ser hasta más alto y más grande que uno. Entonces, eso es lo bello de la creación, que está en constante crecimiento y en constante expansión. Entonces, así como ese sol toma una forma y una condición tan grande, y sobre todo, una responsabilidad que tiene con su creación, porque claro, toda la vida que circula alrededor de él, entre ellos nosotros en este planeta, dependemos de él y dependemos de su conciencia y dependemos de su amor. Así como es algo tan grande y tan majestuoso, esa vida y esa responsabilidad que tiene ese sol, pues nosotros también recordemos que tenemos todo un universo por dentro y que hay toda una creación también que depende de ese pequeño sol comparativamente, ese sol que está en nuestro corazón. Entonces, si entendemos un poquito esta parte, que claro, como dices, Simandra, requiere ablandar la mente, el espíritu, la razón, porque hemos sido formados en base a una estructura mental donde se nos enseña, por ejemplo, en ciencias naturales que, por ejemplo, los 4 elementos, el aire, el agua, la tierra, el fuego, son elementos inertes. Por consecuencia, pues hablaríamos de que el sol es un elemento, entre comillas, inerte o inorgánico. Claro, tiene materia inorgánica. Sabemos que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y eso es lo que de manera muy escueta conoce la
la ciencia. Pero si no tiene vida, la pregunta lógica sería, ¿cómo es que puede dar vida a un planeta que depende enteramente del Sol? Enteramente. Entonces, la lógica es que hay vida, tal vez no como la entendemos nosotros, pero hay una vida o una luz o una conciencia suprema que permite la vida de esta creación. Entonces, claro, preguntarnos, y bueno, ¿y quién le hizo a él? Nosotros a duras penas sabemos que, bueno, en el común de las personas, que nacimos de un vientre materno donde papá y mamá se unieron y salimos nosotros como cuerpo. Bueno, la pregunta es, ¿y quién hizo el espíritu? No somos conscientes como para darle forma a nosotros a un espíritu. Bueno, tal vez sí a nuestro propio espíritu, en el cual nos estamos gestando. Eso se refería a Jesús, con nacer de nuevo, a la capacidad que nosotros tenemos para darle forma a nuestro espíritu. Pero ¿quién nos entregó de manera inicial ese gran recipiente de conocimiento y de sabiduría? ¿Quién nos entregó nuestra alma para nosotros darnos forma a nosotros mismos? ¿Y cuánto tiempo también, haciendo el paralelismo en la respuesta, cuánto tiempo la habrá tardado a este sol que conocemos en tomar ese cuerpo tan inmenso, esa dimensión tan grande de luz y de sabiduría que incluso permite la vida de planetas y hombres y seres como nosotros? Entonces, tal vez sea ambicioso tratar de responder, porque tendríamos que remontarnos a un tiempo antes donde este sol no existía y era una semilla como nosotros. Pero sí podemos, haciendo ese símil y esa comparación de que si nosotros somos como ese sol, porque tenemos la misma esencia, tenemos un alma, tenemos un espíritu y claro, tenemos un cuerpo todavía físico, pero si tenemos la misma esencia que ese sol, entonces trasladémonos como a la historia de ese sol en algo similar a nosotros, tal vez. Similar, no igual, porque cada sol y cada espíritu va forjando su camino, pero si nos proyectamos a que vivió un camino de ascenso, de conocer, de cómo funcionan las leyes, de conocer cómo funciona la creación, para también crear, recrear, expandir, entonces diríamos que es un alto científico espiritual, un anciano por sabiduría, que sabe cómo crear y cómo sostener la creación. Y tal vez nosotros, pues nuestras creaciones sean tan chiquitas como, no sé, hacer una canción, un poema, diseñar tal vez un espacio, y bueno, lo que cada uno en su capacidad creadora tenga. Pero aunque sea chiquito, nos damos cuenta que esas creaciones también tienen vida y cobran vida. Un pensamiento puede tener vida y puede permanecer. Miren lo que hizo Jesús. 2000 años después seguimos hablando de él porque su pensamiento permanece, su obra permanece. Así es. Entonces, si hablamos de un hombre solar, yo creo que la imagen más cercana que tenemos a un sol hecho hombre es Jesús. Porque su ejemplo, su pensamiento sobre todo, su sabiduría, su proceder, reflejaban luz. Y si hablamos de sol, estamos hablando de luz. Y si vemos le repito, a un niño chiquito, un bebé que está siendo amamantado por su madre, entregado, confiado, amándola, sintiéndola, vemos que esa lucecita está destellando en él, en su mirada, en su sonrisa. Entonces, para hablar de esto, que tal vez, como les digo, es complejo de entender, vámonos a lo más chiquito para poderlo entender. No hay otra manera. Y para entender incluso quién hizo ese sol, vamos a la misma fuente, porque es la misma luz que nos hizo a nosotros. Y si nos vamos a esta galaxia como tal, hay un responsable directo o un creador directo de esta galaxia. Y es el anciano de los días, o el anciano que está sentado en el trono de esta galaxia. Entonces, si solamente nos proyectamos a la dimensión de este sol, que podemos ponerle de este tamaño, imaginemos la gloria y la dimensión del anciano de los días que está en el centro de la creación. Es un sol inimaginable todavía. Y saber que ese anciano fue
el que nos pensó, el que pensó en nuestro sol, el que le dio forma desde su pensamiento a esta estructura de esta creación, y el que pensó en todo esto, en todo lo que vemos. Entonces, claro, es todavía inimaginable o indimensionable la capacidad o el conocimiento o la sabiduría que tiene ese ser. Lo hermoso y lo más maravilloso es que ese mismo ser o esa misma conciencia, para que nosotros podamos entender esto, que somos unos niños, viajó y fue descendiendo en su dimensión, en su vibración, para poder tomar un cuerpo como el nuestro, nacer de un vientre como nacimos nosotros, un vientre de mujer, crecer y hablarnos como yo les estoy hablando en este momento, o como Simandra o Maridali nos habla en este momento, tomando un cuerpo para que en base al lenguaje que nosotros ahora mismo podemos entender, nos proyectemos en el pensamiento a lo indimensionable, pero que no es, a ver, diría yo, si bien nuestra mente se queda como acá le decimos, no sé si tienen por allá los carros, los Volkswagen, los escarabajos, acá decimos pichirilos. Sí. Como un pichirilo que ya tiene 50 años y trata de acelerar y está, pero tal vez no avanza la mente, tal vez todavía está en esa condición. Pero el espíritu lo siente como algo lógico, como algo familiar. Entonces, claro, Pablo nos habla de la gloria. Una es la gloria de las estrellas, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria del sol. Digamos, otra es nuestra gloria también. Y para entender cómo esa gloria sería importante proyectarnos a nuestra vibración, a nuestra dimensión, a nuestra intensidad de luz. Como les digo, tenemos todavía un cuerpo físico, pero lo que está palpitando dentro de nosotros es una luz inmensa, poderosísima. Y todavía no comprendemos el poder que tiene. Y que, claro, repito, el gran ejemplo que tenemos de un hombre solar es Jesús. Y lo que él hacía, devolver la vista a un ciego, levantar a una persona que estaba atullida, o devolver la vida a un hombre, para nosotros era algo tan inmenso, tan grande, tan incomprensible. Pero Jesús dijo, al igual que mí, mayores cosas llegaréis a hacer. O sea, si Él hizo eso y nos dice que nosotros incluso mayores cosas podremos hacer, entonces es muy lindo, primeramente, y cerrando como esta parte, entendernos como esa semillita de sol que, aunque pequeña, está en proceso de expansión. Qué bicho. Y como el espíritu no muere y se seguirá expandiendo, tal vez aquí en 150.000 millones de trillones de años, no sé por dónde estaremos nosotros, pero posiblemente, y muy posiblemente, estemos sosteniendo una gran creación siendo soles. Raúl, muchísimas gracias. Definitivamente, pensando en todo y siguiendo tu texto y tu palabra, se me ocurre a mí pensar que nosotros debemos tener mucha humildad para poder comprender una brizna de lo grande y majestuosos que somos. La búsqueda incesante por dentro de nuestra propia luz es el principio de la creación de un sol. Y esa misma búsqueda es la que va a conducir a la humanidad a hacer una transformación de lo material a lo espiritual. Como cita la carta 15 de Pablo a los Corintios, donde describe este proceso como una resurrección. Pero en un párrafo anterior describe a un primer hombre terrenal a quien ya le determinaron la imagen como tal y menciona un segundo hombre celestial, que es el del Chelho, y que del cual también traerán su propia imagen. Cita, traeremos la imagen del celestial. Y continúa así. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Viene una pregunta.
¿Cómo podemos entender esta transformación de un primer hombre terrenal a un segundo hombre celestial? ¿Hay un plan de ascenso para el hombre terrestre? Gracias, Raúl. Sí, inicié hablando de la dimensión del pensamiento, o sea, que la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de proyectarnos a lo divino está en función de, nuestro, de nuestra dimensión de pensamiento. Y claro, en el diálogo estoy buscando proyectarnos a una dimensión mayor de pensamiento, porque si nos vamos a la dimensión de este mundo, pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y hasta ahí llegó. Pero si hablamos de un plan de la semilla solar, entonces se rompe ese pensamiento tan limitante, tan mediocre, donde somos, pues, según los científicos, fruto de un azar, de una explosión, de algo caótico que tomó forma en algún momento, pero ¿tomó forma en qué? Si nosotros vemos lo sublime de esta creación y nos detenemos por un instante a mirar la grandeza de esta creación, nos damos cuenta de que esto va mucho más allá de ese planteamiento a nivel científico, ¿no? De lo que han tratado de darle forma en este mundo. Hay que ir mucho más allá. Y precisamente con el pensamiento, Pablo nos dice algo. Así como trajimos la imagen del terrenal, la imagen está muy ligada al pensamiento. Es decir, veo que ahí ponen una imagen bonita. No sé si es una señora, un anciano. Sí, sí. Está ahí recostado en el campo, ¿no? Está una flor amarilla hermosa, está sintiendo paz. Miren que una imagen nos está llevando como a un pensamiento. O podemos deshilachar un montón de pensamientos ahí. Bueno, tal vez está feliz porque tuvo un hermoso día. O no sé, me voy más lejos. Tal vez estaba luchando contra el cáncer y logró vencer y se siente tan pleno y tan dichoso. Me invento. Miren cómo una imagen nos lleva como a una dimensión tan profunda donde podríamos pasar hablando del Señor toda la mañana, todo el programa. Así como se ha traído la imagen del terrenal que, bueno, hasta ahí llega, no trasciende, es polvo y en polvo se convertirá. Y bueno, toda la estructura del pensamiento de este mundo muy limitante y muy mediocre, también podemos nosotros traer la imagen del celestial, nos dice Pablo, o del divino. Entonces, ¿cuál es la imagen más cercana que tenemos repito, a ese hombre divino, pero hombre? Y es Jesús. Jesús el Cristo. Porque ese hombre llamado Jesús, por dentro, tiene un Dios creador, poderoso, inmenso, un sol indimensionable, que claro, como nuestra imagen limitada le ve como hombre, se queda en el plano de la creencia, en el plano físico. Incluso sus mismos apóstoles, que decían, Jesús, no te vayas, estamos tan felices contigo. Por fin te encontramos a ti. ¿Cómo te vas a ir? Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Es necesario que me vaya, porque si no me fuera, no podría venir a ustedes el Espíritu. Y ahí va, el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad. Entonces, estamos hablando de que ese Cristo, ese Dios creador, es Espíritu. Y así como hemos traído, repito, la imagen del terrenal, podemos traer la imagen espiritual de lo original, de lo verdadero, de lo divino. Entonces, poder ver que incluso teniendo un cuerpo de hombres, tenemos la capacidad de transmitir, de irradiar la luz que somos, eso nos está elevando hacia una condición mucho mayor. Y por eso, precisamente, no está ligado a la grandeza de la riqueza, de lo que tengamos, del bagaje mental o intelectual,
estamos hablando de la capacidad que tenemos como seres humanos de amar, de comprender, de perdonar. Entonces, esa imagen del divino es una imagen que cada uno tiene que darle forma en base a sí mismo, porque el sol lo que tuvo que hacer es ser vehemente en sí mismo, creer en sí mismo, ser inconmovible y contener esa luz para sí mismo. Es decir, que el sol, les hicieron una pregunta como para que cada uno reflexione, ¿en qué estará pensando el sol? Ahora mismo, ¿en qué estará pensando? Sí. Y uno dice, bueno, a ver, no sé, pues en... Y ahí es donde la mente se queda ahí, como el carrito que no... Pero si entendemos con el espíritu y con la lógica del conocimiento, diría yo, cuando yo pienso en mí mismo, bueno, tal vez estoy pensando en mi corazón, tal vez estoy pensando en mi piernita, por ejemplo, que se golpeó hace un rato, y estoy pensando en mí, estoy sintiéndome a mí, estoy siendo en mí, estoy creyendo en mí, y sobre todo me estoy fortaleciendo en la creación que emerge de mí. Es decir, también posiblemente estoy pensando en mis hijos, en qué estarán haciendo en este momento. No sé, vino como con una mirada media extraña, ¿será que le pasó algo en la escuelita? Entonces, está pensando en sí mismo y en su creación, que es parte de sí mismo. Diría yo algo que muchas veces he reflexionado. Bueno, posiblemente el sol está pensando en mí, está pensando en este planeta, está pensando en ti, está pensando en estos ríos, está pensando en cómo hacer que la vida continúe y permanezca, está pensando en nosotros. Y qué lindo entender esto, porque si siento que el sol está pensando en mí, entonces es una fuerza espiritual que está llegando como pensamiento a mi ser, a mi corazón. Por eso es la alegría de ver, por ejemplo, eh, cuando sale el sol por la mañana. ¿Qué siente uno? Bueno, no puede ponerle en palabras, siente una alegría, siente como una dicha, como una esperanza, y podernos proyectar al pensamiento de ese sol también, de saber que me está dando un buenos días, me está diciendo, mi hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Claro, no es tan distante a nosotros, aunque parezca que está a miles de años luz, porque el pensamiento viaja a una dimensión a una velocidad tan rápida, que si lo vemos como un anciano, como un abuelo, me gusta poner esa palabra, y pienso en el abuelo sol, y el abuelo sol pensando en mí, entonces yo me siento mucho más cercano a él, y él a mí, y me transmite a su vez su pensamiento. Entonces, ¿cuántos de nosotros no ha tenido como una revelación, como un pensamiento que ha aflorado y he dicho, claro, esto es más fácil de lo que pensaba? O, no sé, ha brotado, ha manado una sabiduría de nuestro interior. Y es porque ese sol está conectado a nuestro sol. Y si, claro, nació de nuestro sol es porque a su vez se interconectó con ese sol central, que a su vez está interconectado con el sol central de la galaxia, que a su vez está interconectado con el sol central de toda la creación, con el gran corazón que es el Padre Innominado. Entonces, qué hermoso podernos sentir cercanos en un camino que no tiene fin. Así como la imagen que ponen ahí, me encanta cómo ese hombre va tomando una condición de mayor altura en su pensamiento. Y cómo en ese ascenso, en ese plan, que claro, como les digo, tardará tal vez millones de años, pero bueno, en la dimensión de la eternidad, el tiempo es algo que no importa realmente, porque en este momento, si yo me siento conectado, integrado a mí mismo, y miro al sol y me integro a él, y hablo con él y lo siento en mí, estoy sintiendo la misma eternidad, posiblemente en una escala, aunque sea chiquita, que está sintiendo él. Y me comienzo a preguntar, o le comienzo a preguntar también, cosas que me permiten, o cuestiones que me permiten salir de la imagen terrenal y proyectarme a mí mismo a una imagen celestial. Entonces, solamente tener la imagen de comprender
que somos una semilla de sol, que en algún momento seremos soles, eso nos está llevando a una imagen de lo celestial, de lo divino. Entonces, cerraría esta parte manifestando que así como nuestro espíritu está abriéndose como una flor, porque realmente eso es lo que está dentro de nosotros, un sol central, y en total son 7 soles o 7 logosoles, que tienen una estructura que está diseñada para convertirse en sol, para convertirse en un Dios, para convertirse en un creador, que ya lo somos creadores. Entonces, cerraría esta reflexión diciendo, ¿en dónde estamos poniendo nuestro tiempo y nuestro pensamiento? ¿En lo terrenal, en lo que va a perecer cualquier momento, o en lo divino? Porque si nos centramos en lo divino, necesariamente nuestro espíritu va a seguirse abriendo, expandiendo, nuestro conocimiento cada vez va a ser mayor, nuestra sabiduría nos va a permitir reflejar incluso esa divinidad de la que en este momento estamos hablando y posiblemente imitar esos pasos de amor y de sabiduría que nos enseñó Jesús. Y así como Él trajo la imagen del celestial, si yo imito en mi proceder y en mi pensamiento a la lógica de lo que Él nos trajo, entonces estoy cada vez más cerca de Él y voy en un camino de ascenso que realmente no tiene fin. Qué bello, Raúl. Yo creo que ahí nos va quedando en nuestro corazón, porque siempre todo el mundo piensa celestial allá arriba, ¿cierto? ¿Cómo traemos esa imagen celestial aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para volverme celestial? No quedarme aquí como solamente en el, porque es que nos han dicho, chiquitos, desde chiquitos nos han dicho, nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿cierto? Nos han dicho que somos ahí, de la tierra, del barro, y nos hemos quedado ahí, ¿cierto? Pero ya hoy nos hemos descubierto una semilla de sol, una semilla que, como cualquier semilla, puede caer en algún lugar y no florecer, y no pelechar, y no crecer, y no ser sol. O al contrario, una semilla, como tú estás diciendo, retomando todo lo celestial, llenándose de todo lo celestial, que es el agua, que es el sol, que es la tierra misma, empieza a crecer y a volverse un árbol frondoso, volverse un sol que ilumina. Y esa es la tarea de nosotros, resucitar en este tiempo en nosotros mismos. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra que sea celestial. Y ahí es donde nosotros vamos a entendernos en ese camino que es infinito, como el sol, que siempre se está expandiendo, siempre está creciendo. Nosotros también creceremos y creceremos y creceremos, nos transformaremos, pero seguiremos siendo ese sol que fue una vez una semillita, pero que podemos llegarlo a ser. Y en la carta de Daniel dice que la verdadera fe es tiempo de entenderla como la fuerza interior que nace lentamente, apoyada por el conocimiento profundo de la verdad que llevamos adentro. Yo lo entiendo que esa fe es la misma fuerza de la creación, la misma fe que contuvo ese sol central que está contenida también en nosotros, como lo decías tú. Entonces, la pregunta que quería como que desarrollemos, con esa misma fe, ¿puede un hombre común, así como nosotros, como Abraham, como Idalí, como Raúl, como Simandra, y como todos los oyentes que están ahí escuchándonos, convertirse en un anciano solar? ¿Eso sí es posible o es solamente ciencia ficción? Bueno, hay una manera de poder transportarse hacia lo que manifiestas. Y es que para entender la fe, primero hay que entender lo que no es la fe o lo que se nos ha planteado como fe. Porque claro, lo más cercano en el plano religioso que hemos estado es anclar la fe a Dios que está por ahí.
Y si eres de tal religión, pues al Dios tal, y si eres de tal religión, al Dios tal. Y si nos ha enseñado a tener fe en un Dios, pero ahí viene la palabra clave, un Dios externo, fuera de nosotros. Entonces, alguna vez me acuerdo, hace años le preguntaba a un niñito, que ahora tiene unos 9 años, le digo, porque me hablaba de Dios, me decía que estaba en la catequesis, ¿no? Y le decía, oye, ¿y dónde está Dios? Y él me decía, allá detrás de las nubes. Es lo que me dijo el niño, tal cual. Entonces, si se nos hace tan distante, es muy difícil, primeramente, tener fe en algo que ligeramente conocemos o es algo que ni entendemos bien. Uno. Dos, que si está afuera, hay algo que pasa adentro. Y es que yo dejo de tener fe en mí mismo. Y esto es muy, muy importante entender, muy clave, porque la ilusión que hemos vivido y que mucha gente sigue viviendo es anclar su fe en algo externo. Es decir, si yo tengo fe, por ejemplo, en que mi país va a cambiar porque ya llegó tal presidente y este sí ha estudiado bastante y sí le gusta a la gente y bueno, tanta vaina. Y si yo anclo mi fe en él, posiblemente me vaya otra vez al suelo, mi esperanza se vaya al piso, porque eso no va a cambiar. Porque el sistema está estructurado de tal manera que todo va de mal en peor. Y es más, así no vaya de mal en peor y vaya mejorando. Cosa que es muy difícil. Así pasa eso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con mi hogar, con mi casita, con mi, con mi universo interior? ¿Qué estoy haciendo yo? Es la pregunta. Para que cambie mi realidad. Entonces, nada externo, nada que no esté dentro de mí, va a permitirme a mí mismo tener la capacidad de yo edificarme, de yo crecer, de yo estructurarme. Es decir, si tengo una situación, no sé, a nivel familiar, me invento, no sé, con mi esposa, y espero que alguien externo me solucione ese problema, siga esperando porque eso nunca va a pasar. Porque se nos puso como, está muy enquistado en la mente una salvación externa. En todo ámbito, ¿no? En el ámbito, como decía, religioso, político, económico, está anclado. Y claro, si es que eso sucede como yo estoy pidiéndole a Dios, entonces ahí sí voy a ser feliz. Resulta que si nos vamos, y me gusta esa imagen, si nos vamos al conocimiento o al pensamiento de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, díganme de quién estaban esperando o qué es lo que estaban necesitando para tener un sistema que sí funcionaba. ¿Por qué? Porque no había pobreza, no había mendicidad, no había contaminación ambiental, no había todas las carencias que se viven ahora. Era muy duro también que existan robos, contiendas y ese tipo de cuestiones, que tal vez sí las existía, pero nosotros vemos que eso es ahora el pan de cada día. Cualquier río está tremendamente contaminado, entonces posiblemente tenían fe en su propio conocimiento, posiblemente tenían fe en sus propias manos de irse a la tierra y saber que no se van a morir de hambre porque están sembrando. Es decir, que la fe ya toma una condición y una connotación bien importante, la obra. Como lo dice la misma escritura, muéstrame tu fe por tu obra. Entonces, y voy a este punto medular, ya que hice todo este preámbulo, y es que si yo, con la fe en mí mismo, logro darle forma a mi propia creación, entonces estoy realmente comenzando a entender lo que hace el sol cotidianamente. Por ejemplo, cuando pensaron en hacer este programa, crearon un programa, lo pusieron en el pensamiento
dijeron, bueno, vamos a hacerlo, vamos a moverle, y las cosas comenzaron a darse, y se dio el espacio, y tomó forma, y sigue tomando forma, pero nació de la fe en que ustedes pueden hacerlo, de que pueden hablar, de que pueden ponerse frente a un micrófono, decir algo que la gente le va a permitir crecer y expandir su espíritu. Bueno, fe en sí mismas, no en que nadie les va bueno, a través de eso van a lograr algo, o eso algo externo va a hacer que, no, o sea, vamos cerrando todas esas puertas hacia afuera, porque realmente si eso se dio es porque nació de su corazón, y lo que yo estoy creando nació de mi corazón, y lo que este planeta respira como vida nació en el corazón de ese anciano. ¿Cuál es la pequeña diferencia, o pequeña gran diferencia, entre ese anciano y nosotros? Y ya para contestar la pregunta, es que la madurez y la estructura de su conciencia es como una columna que no se mueve, es inamovible, es inconmovible, y vive para sí mismo. Y así le digan y así al sol le digan que no sirve para nada, que nos da cáncer de piel, que es una vaina que no nos gusta, que nos tiene, mejor dicho, así le digan lo que sea, el sol va a seguir siendo sol y va a seguir brillando y te va a seguir dando luz. Así le hables. Y lo va a hacer todo su proceso y toda su trayectoria hasta que en algún momento tomará otra proporción mayor de luz. No es que las estrellas mueren, sino que toman una proporción mayor de luz. Y eso no acaba jamás. Entonces, el pensamiento humano es tan limitado, repito, porque la fe siempre ha estado afuera, pero si por un momento nos hacemos, no por un momento, sino que en este momento tomamos conciencia de ello y continuamente le damos fe y fuerza a lo que nace de nuestro corazón y nace de nuestro espíritu, aunque parezca muchas veces locura, entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando eso que creamos siga tomando vida, y incluso en un futuro ya no parezca tan locura como, les digo, tantos hombres maravillosos que han llegado a este planeta que, repito, muchas veces seguimos hablando de ellos por la grandiosidad de su obra. Entonces nos damos cuenta que tampoco murieron, porque su obra está ahí. Entonces, ¿podemos ser ancianos? Sí, estoy absolutamente seguro de que sí, siempre y cuando mi conciencia esté tan estructurada que jamás yo deje de ser quien yo soy. Y en ese momento tendré una responsabilidad mayor y cada vez más grande con otros seres humanos para poder mostrar un camino, un sendero o guiar, o más grande y más grande que tal vez un planeta o un sistema solar dependa de mí como lo hace este sol. Y que yo sé que siempre saldrá de mí vida, vivida en abundancia, para sostener siempre esa creación. Así es como funciona en lo macro todo. Y continuamente eso está funcionando así. En este pequeñito planeta, como recién estamos como semillitas, ¿no? Sacando las primeras hojitas, apenas tenemos esos impulsos, esos destellos de comprendernos a nosotros mismos. Mi gran recomendación en este punto sería, o mi mensaje, jamás pensemos que algo es imposible o que es una locura. Si entró en nuestro pensamiento y tiene lógica y tiene o está revestido de esa ley y de esa capacidad de dar y de servir, de seguro eso se va a dar y va a continuar expandiéndose. Raúl, gracias. Y el justo dirá, la justicia es en los justos y los justos tornarán a las aguas. Nuevos cantares porque llegado será a ellos el sol. Te pregunto, Raúl, ¿nos podrías interpretar la siguiente psicografía de Benjamín Solari Parravicini? Bueno, me río porque
son preguntas, como les digo, un poco ambiciosas, ¿no? O sea, como que Raúl responda cómo se hace un sol y cómo Mira a ver cómo hace. Mira a ver quiénes son los justos a que se refiere esa psicografía. interpreta esto y aquello. Bueno, así como yo, claro, me he sumergido durante muchos años en investigar, en entender desde el espíritu el conocimiento y las profecías, pues esa es una capacidad que tenemos todos para iniciar. Y lo que les diría a continuación es que no me crean. Sientan y si eso tiene una lógica, bueno, vayan, apliquen y síganse preguntando cada uno. Cada una de las personas que están escuchando tendrá también mucha sabiduría que decir en su momento. Y les preguntarán grandes cosas y tal vez, si es que llegan a esa conexión profunda, el mismo espíritu les diga cómo funciona eso. Entonces, estuve muy pensativo con esta psicografía que es de Benjamín Solari Paravicini. Y vemos, claro, una imagen, parece como una llamita, ¿no? Como un ser dorado, con su rostro, como sorprendido, con sus manitos como apuntando también hacia su cabeza. Y diría yo, o les preguntaría qué sienten cuando ven o a qué se asemeja o se asimila esa imagen. Yo venía sintiendo que tiene mucho que ver con ese ser solar que está tomando forma en nosotros. Y nos dice una palabra clave cuando inicia el texto. El justo dirá. Y tengo que hablar necesariamente de esto que tiene un sustento en el conocimiento de nuestros pueblos, de los pueblos de América del Sur. Cuando hablamos de justo, resulta que hay un camino que desde hace mucho tiempo, antes de la conquista española obviamente, un camino que fue trazado a 45 grados del eje planetario en Sudamérica, llamado Capac Ñan. Es un camino tan bien diseñado que hasta ahora existe. Y es un camino que permitía conectar grandes centros energéticos y templos, que hasta ahora quedan vestigios de ellos ahí, de los cuales hay 6 todavía, siento yo que deben ser 7, y se llamaba, o se llama el Capac Ñan. Y Capac, si nos vamos al origen, incluso que viene antes del quichua, que es el idioma puquina, Capac significa justo. O sea, Ñan, que es camino, es el camino de los justos. Entonces, qué hermosura que nuestros ancestros, nuestros abuelos, conocían el camino del justo. Y es más, hicieron y le dieron forma en algo físico al camino de los justos, que precisamente está pasando por templos. Si nosotros nos vamos dentro de nosotros, sabemos que dentro del hombre, en su espíritu hay 7 centros energéticos o templos. Y que la justicia, diría yo, está muy ligada a la capacidad que tenemos como espíritus de darle forma y estructura a nuestro propio camino, a nuestro propio espíritu. Es decir, cuando les traigo esta imagen del Capac Ñan y vemos que tiene una estructura espiritual y que hasta ahora permanece, por más que los españoles en la conquista trataron de destrozar todos los vestigios, a pesar de ello es algo que está ahí. De hecho pasa cerca, a unos kilómetros de por donde yo vivo. Entonces, si nos vamos al pensamiento que les movió a hacer kilómetros y kilómetros sin la tecnología que tenemos ahora,
diseñar un camino de unas proporciones tan grandes, estoy muy seguro que les movió un pensamiento muy poderoso. Y de hecho, dentro de la cosmovisión andina, el pensamiento es par. Hay una paridad. Y eso está vinculado precisamente a esta capacidad que tiene el hombre de hacerse justo. Hacerse justo. Hacerse justo y ser justo. Digamos que en nuestra condición original, la justicia está muy, no ligada, sino es natural en nosotros. Por ejemplo, si yo veo mis brazos, o sea, los dos tienen justo el mismo tamaño y los dedos también. Hay una proporción, hay una simetría, hay una belleza por consecuencia de esa simetría. No es que se le ocurrió a mi brazo crecer 2 metros. No sería justo, o no sería una medida justa en base a la proporción, les quiero decir. Entonces, si nosotros nos vamos a ser justos, entonces, para ser justos hay que tener un cimiento, necesariamente. Sobre qué voy a darle forma a ese espíritu que soy yo. Cuando nos dice, el justo dirá, la justicia es en los justos, y los justos tornarán a las aguas, está hablando de un proceso. Cuando dice tornarán, es que harán un camino hacia las aguas. Y claro, nosotros, o en mi caso personal, Raúl podría decir, bueno, en su espíritu, en su ser, en su condición, fui creado bajo una condición de justicia, pero posiblemente mis actos, y no es que posiblemente, mis actos durante mi vida y lo que yo conozco de mi vida, antes de poder abrir los ojos, pues eran actos de injusticia, entre justicia e injusticia por ahí lo que se podía hacer, ¿no? Pero cuando yo comprendo que debo hacer un camino de justicia, entonces es ponerme al frente una tarea tan inmensa y tan noble. ¿Cómo hacerme justo? Y cómo construir en mí mismo ese camino. Y cómo caminar ese Capañán. Dice ahí una clave. Será a ellos el sol. Les diría yo, el sol en cada fotón de luz que nos llega a nosotros, no solamente a nuestro cuerpo, sino también a nuestro espíritu, a nuestra alma, está dándonos la fórmula justa para que nosotros mismos logremos tener esa proporción de justicia. Es decir, a nivel genético el sol está haciendo un proceso de mutación poderosísimo. Y no solamente a nivel físico, genético, en nuestra genética espiritual se está reestructurando hacia una dimensión de mayor conciencia y de mayor justicia. Entonces, cuando hablamos de esta psicografía que es muy hermosa, es como para quedarse pensando mucho, y les traje como este argumento dentro de nuestro pensamiento original, es que 2 claves. 1, la justicia está ligada a la estructura de mis 7 templos en mi pensamiento. Y es un camino que lo tengo que recorrer y lo tengo que forjar. 2, la justicia está ligada a que mis 2 naturalezas, mi espíritu, mi alma, mi corazón y mi mente, mi parte él y mi parte ella, logren equilibrarse. Por eso es que hay un término muy importante dentro de la cosmovisión andina que es el Yanantín, donde estamos hablando de que ese par es la sustancia o la estructura misma de la vida de ese hombre justo. ¿Por qué hablo de esto? Y es súper importante. Porque hemos sido permeados de un pensamiento distinto al pensamiento original. ¿Cuál es ese pensamiento? Pues el que nos trajeron de por allá, del otro lado del charco, donde nos encharcaron, porque la personalidad que tiene ese Dios macho, para comenzar, un Dios macho, donde lo que dice es y lo que no, lo que está fuera de lo que se ha dicho, no es. Por eso es que llegaron a este planeta y dijeron, exterminen a todos, porque no piensan como nosotros, no son como nosotros, no se visten como nosotros,
exterminen y vamos a domesticarles para que piensen como nosotros y hagan lo que nosotros hacemos. Esa es la globalización. Entonces, romper esa estructura, les digo yo, y esa es la clave para encontrar la justicia, es unificarse. Si soy hombre, con esa energía femenina, con ese pensamiento femenino. ¿Y cómo lo hago obra? Bueno, con mi esposa, con mis hijas, con mi madre, con mi creación, mi cuerpo, con la creación que tengo afuera. Entonces, ahí está la capacidad de demostrar mi justicia. Cómo llevo mi matrimonio, cómo llevo mi hogar, cómo llevo mi cuerpo, cómo alimento mi pensamiento. Entonces, vemos que aquí hay un camino y un trabajo muy grande que hacer. Así como pusieron cada piedrita en ese Capañán, que tiene ni sé cuántos kilómetros, bueno, así mismo hay que ir haciendo y poniendo un caminito y haciendo camino al andar, como dice el cantor. Cerrato. Porque, claro, si vamos a llegar allá, debemos hacer un camino que dure y que sea verdadero. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. De verdad que muy bello. Y quisiera terminar con este pedacito respecto a esa pregunta que nos apuntaste muy bien. ¿Quiénes son los justos? ¿A qué se refiere esa psicografía? Con un pedacito de este mismo texto, de esta misma circular de los 24 solares, cuando dice, y al explicarle a ese anciano Hopi, ¿quién hizo el sol? Debe escucharme un año para abrirle su corazón y mente y ablandar su espíritu en la conciencia de la luz. Pero hoy 29 de mayo, puedo responder esta misma pregunta a los 144,000 que despiertan con el sello de Miguel Arcángel en sus pensamientos, los que buscan incesantemente por dentro de su propia luz, porque este es el principio de la creación de un sol, como el que nos alumbra, buscar en sí. Y vamos entonces a seguir. Se nos acabó el tiempo, pero qué hermoso, de verdad, este aprendizaje que hemos tenido hoy. Vamos a continuar con nosotros compartiéndoles a ustedes las redes sociales. En Telegram, Corazón del Sur 144, en Instagram, Corazón del Sur Latinoamérica y Corazón del Sur también desde Venezuela. En YouTube, Corazón del Sur 144, en TikTok, por ahí están en pantalla también. Y bueno, si a ustedes les interesa profundizar en este conocimiento, si ustedes quieren que alguien de los que nos están escuchando aquí, quieren que alguien más se conecte con esta información, se pueden registrar a través de este formulario que aparece en pantalla o conectarse al teléfono de WhatsApp que también aparece en pantalla. Ahí está muy importante. Siempre estamos compartiendo con ustedes para que adquieran el libro Mi Eterno Corazón y el libro Un Corazón para Dioses, que también van a aparecer las imágenes ahí en pantalla del libro, pero que lo más importante es abrir esas páginas y empezar a sentirlas como soles. Bueno, se nos acabó el tiempo, Raúl, pero definitivamente queremos terminar este día con un mensaje final de tu corazón, de tu sol que brilla ahí para todos los oyentes. Adelante, ¿cómo lo quieres hacer? Bueno, un mensaje final. Diría yo lo siguiente. Para poder realmente hacer vivo y carne esto que estamos hablando y que tal vez sí lo llegamos a considerar como posible, diría yo, es necesario una constancia y una permanencia en que ese pensamiento sea cotidiano, ya no sea algo loco o algo extraño que escuché por ahí. Porque en la medida en que yo lo haga cotidiano y lo trabaje constantemente, entonces todo mi ser se va a reconfigurar, mi pensamiento, mi mente, mi corazón van a continuar en una reconfiguración. Y eso me lleva necesariamente a otra cosa. Voy a hacer los cambios que necesito hacer.
Es decir, que un sol siempre va a pensar en luz y en dar luz. Y claro, muchas veces estamos en esa dicotomía como seres humanos, donde entregamos un ratito luz y luego ira, y luego venganza, y luego mala cara, y tantas vainas que claro, uno sigue cayendo, estamos aprendiendo, yo sigo aprendiendo, pero sé hacia dónde voy, estoy muy claro en eso, y sé que voy hacia ese sol. Como el sol va hacia el sol central, es una espiral inmensa que está cada vez llevando todo hacia su centro. Yo sé que estoy en ese camino y eso es lo que me lleva, me llena, me motiva todos los días. Primero, la certeza de quién soy. Y dos, que eso no se puede diluir, no se puede perder, porque yo me olvide de ello. Entonces, recordarnos constantemente quiénes somos, recordarnos nosotros mismos, a nosotros mismos, quiénes somos y que tal vez, si tuvimos un tropiezo o un error, bueno, aprendamos de eso y levantémonos y continuemos. Entonces, hay un sol inmenso en nuestro corazón. Accedamos a él constantemente, aprendamos de su sabiduría y tengamos fe en ese sol que está dentro de nosotros mismos. Tengamos fe en nosotros mismos. Es posible hacerlo, siempre y cuando pues, tenga el valor, venza el miedo, venza la duda y me apropie de la responsabilidad que tengo yo. Como esa semillita, como decía Simandra, de que esa semilla crezca y sea alimentada constantemente. El sol va a hacer todo para que esa semilla crezca. Y los elementos van a estar ahí para alimentar esa semilla, pero depende muchísimo de mí mismo. Así que abrazarles, invitarles a que caminemos este camino solar y que sepamos que si sentimos el amor en nuestro corazón es porque hay una luz muy hermosa palpitando dentro de nosotros. Siempre ha estado ahí. Nos hemos olvidado muchas veces, pero estamos aquí para recordarnos constantemente quiénes somos. Un abrazo inmenso y gracias por la invitación. Gracias, Raúl. Gracias de verdad. La vida del universo es una ley solar en función original de la continuidad y la unidad. Ley del logo que solo crea luz inmutable. Trabajo, dedicación, lealtad, humildad. El amor a la humanidad y a otros son las principales herramientas para que pueda recuperar el poder de los logos solares en la Tierra. Para que los hijos de la luz reconozcan la genética de dioses que traen desde los universos. El pensamiento del hombre de la Tierra tan material se hace claro como unidad solar. Si encuentra su propósito, entonces se vuelve poderoso, grande y luminoso en su corazón. Por eso esa verdad alumbra y es sol. Gracias, Simandra. Gracias, Raúl. Infinitas gracias por tu tiempo. Y gracias a Radio Zipa Estéreo, a su directora Brandon Varila Saavedra y a su directora ejecutiva, Zoila Isabel Carvajal Almario. Y al equipo de Corazón del Sur, infinitas gracias por el apoyo y por la disposición de cada semana estar ahí. Y a todos los oyentes, un abrazo de corazón a corazón. Gracias.